Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar sobre la cuarta generación de computadoras, que va más o menos desde 1971 hasta 1990. En estos años, la computación cambió por completo gracias a dos avances claves. Por un lado, se logró miniaturizar el hardware con los microprocesadores y las tecnologías LSI y VLSI. Y por otro lado, empezaron a aparecer sistemas operativos pensados para personas comunes, no solo para técnicos o empresas. Este fue el momento en el que las computadoras dejaron de ser máquinas enormes reservadas para laboratorios o grandes compañías y empezaron a llegar a escritorios de casas, oficinas y escuelas. En esta presentación vamos a recorrer cómo se dio esa revolución que marcó el comienzo de la era de las computadoras personales. La historia de las computadoras personales arranca con un componente clave, el microprocesador. En 1971, Intel lanza el 4004, que fue el primer microprocesador comercial. Era un chip chiquito, pero adentro tenía el equivalente a miles de transistores. Esto permitió achicar muchísimo el tamaño de las computadoras, bajar el consumo y sobre todo reducir los costos. Gracias a eso, dejaron de ser esas máquinas enormes que ocupaban salas enteras y empezaron a entrar en un escritorio. A medida que el hardware se volvía más accesible, también empezó a hacer falta un software más simple que pudiera utilizar cualquier persona, no solo ingenieros o científicos. Ahí arranca la era de los sistemas operativos pensados para usuarios comunes. A fines de los 70 y principios de los 80, aparecieron computadoras que definieron lo que hoy entendemos como computadora personal. En 1975 salió la Altair 8800. Era bastante básica, ni siquiera tenía una pantalla, pero despertó mucho interés entre aficionados y programadores. Fue clave para que empezara a surgir el software pensado para uso personal. Después, en el 77, Apple lanza la Apple II, ya que venía lista para usar. Tenía teclado, pantalla y almacenamiento. Fue muy popular, sobre todo en escuelas y casas. Y en 1981 llega la IBM, con su famosa PC, acompañada por MS-2, un sistema operativo del que hablaremos más adelante. Ese modelo marcó un antes y un después, sobre todo en el mundo empresarial. Esta serie de lanzamientos mostró que las computadoras podían ser personales, accesibles y útiles más allá de los laboratorios o las grandes empresas. En esta etapa hubo un salto enorme en la forma de fabricar los chips. Con la tecnología LSI se logró meter miles de transistores en un solo chip. Y después, con VLSI, ya hablábamos de cientos de miles. Esto permitió hacer procesadores mucho más potentes y baratos, algo clave para que las computadoras personales fueran realmente viables. A medida que el hardware iba mejorando, también lo hacían los sistemas operativos. Se pasó de sistemas súper básicos a entornos mucho más completos, que podían manejar varias tareas, dispositivos y archivos. En resumen, sin LSI y VLSI, toda la revolución del software personal no hubiera sido posible en primer lugar. CP/M fue uno de los primeros sistemas operativos importantes para microcomputadoras. Salió en 1974 y estaba pensado para procesadores como el Intel 8080 y el Z80. Era monousuario y no tenía multitarea, pero para la época funcionaba muy bien. Tenía una estructura modular, con un BIOS que se podía adaptar a distintas máquinas, lo que lo volvía bastante versátil. Gracias a su compatibilidad, ya que corría programas como el WordStar y Device, se empezó a usar mucho en oficinas y empresas, incluso antes de que apareciera la IBM PC. MS-2 apareció en 1981, basado en un sistema anterior llamado 86.2. IBM lo eligió para su PC, y gracias a eso se volvió el sistema operativo más usado durante los años 80. Funcionaba con una línea de comandos bastante simple, con instrucciones como dir o copy. No tenía interfaz gráfica, pero fue la base para lo que después se construyó Windows. Además, como era compatible con los clones de la IBM PC, ayudó muchísimo a que la informática personal se volviera masiva. En los años 80, los sistemas operativos empezaron a incorporar interfaces gráficas, para que fueran más fáciles de usar. En 1984, Apple lanza el primer sistema operativo con una interfaz gráfica de usuario
GUI que tuvo verdadero éxito, el Mac OS, que ya usaba ventanas, iconos y el famoso mouse. Un año después, Microsoft saca Windows 1.0, que en ese momento era solo una capa gráfica que corría sobre MS-DOS. Con Windows 3.0 y 3.1 la cosa mejoró bastante, sobre todo en el manejo de la memoria y en la parte visual. También empezó a aparecer la multitarea, al principio cooperativa y más adelante preemptiva, lo que permitió que varios programas pudieran correr al mismo tiempo sin depender uno del otro. Las primeras computadoras personales tenían un montón de limitaciones. Por ejemplo, la RAM solía ser menor a 64 kilobytes, así que los programas tenían que estar súper optimizados para que entraran y funcionaran bien. El almacenamiento también era muy básico. Se usaba disquetes o cintas magnéticas que tenían poquísima capacidad. Y ni hablar de conectividad, no había redes ni internet. Así que todo se pasaba a mano de una máquina a otra. En ese contexto, los desarrolladores tenían que ingeniárselas para hacer software que funcionara con muy pocos recursos. En cuanto al impacto en los sistemas operativos modernos, muchos de los elementos clave que tienen los sistemas operativos actuales arrancaron en esta generación. Por ejemplo, la arquitectura x86, que todavía usan muchos procesadores hoy en día, empezó con la IBM PC. La estructura de archivos que usamos con carpetas y extensiones como .exe o .txt también se consolidó en esta etapa. Interfaces gráficas como Windows o Mac OS tienen sus raíces en los desarrollos de esos años. Pero lo más importante fue que la tecnología se volvió mucho más accesible. Por primera vez, gente sin formación técnica pudo tener una computadora en su casa o en su oficina y usarla para tareas reales. Para cerrar, la cuarta generación marcó una transición clave. Las computadoras dejaron de ser algo exclusivo para expertos y pasaron a estar al alcance de cualquier persona. Esto fue posible gracias a la miniaturización del hardware, que hizo que los componentes fueran más chicos y baratos, y el desarrollo de nuevos sistemas operativos, más fáciles de usar y adaptados a esta nueva tecnología. Así nacen las computadoras personales y todo el ecosistema tecnológico que hasta el día de hoy sigue creciendo y cambiando. Bueno, por último les dejamos un QR para que puedan acceder al informe que realizamos y a la bibliografía que utilizamos para hacer este video. Muchas gracias por ver.